Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 3 de Generalidades de Anatomía. ¿Qué contenidos tendrá esta sesión? Primero vamos a definir qué es y cuáles son los sistemas corporales. Luego vamos a detallar en orden ciertos sistemas que considero son más importantes para estudiar anatomía, que son primero el sistema esquelético, con sus componentes tanto hueso y cartílago, el sistema muscular, con su componente que es el músculo, el sistema circulatorio, que corresponde al corazón y los vasos, el sistema linfático y finalmente el sistema nervioso, que es un poquito más denso. Finalmente con la bibliografía correspondiente del caso. Como se darán cuenta, al lado derecho estamos viendo que solamente vamos a llegar en esta clase hasta el sistema circulatorio, debido a que el linfático y el nervioso es un poquito más denso y quisiera hacerlo en otra sesión muy aparte para que no sea tan extenso. ¿Está bien? Entonces, comencemos. Sistemas corporales, ¿qué son y cuáles son? Antes de poder ingresar al tema de la clase, quisiera poder dar unos pequeños alcances en unos conceptos que son importantes tener en cuenta. Nosotros sabemos que la célula es la unidad de la vida. Tenemos que también tener en cuenta que un conjunto de células que guardan una gran similitud va a dar lugar a lo que son los tejidos. Y tejidos hay un montón, pero se clasifican según su función y su estructura principalmente en cuatro. El tejido conectivo o conjuntivo, que tiene diferentes especializaciones, el tejido epitelial, el tejido muscular y finalmente el tejido nervioso. Esos son los cuatro tipos principales de tejidos que hay, ¿ya? Y un conjunto de tejidos va a dar lugar a lo que son los órganos, ¿ok? Y un conjunto de órganos va a dar a lo que son los sistemas y aparatos. Entonces, definiendo qué es un sistema corporal. La definición es un conjunto de órganos similares por estructura, origen o tejido predominante que ejercen una misma función. ¿Está bien? Eso es un sistema. Ahora paro acá para tener un concepto bien claro. Nosotros solemos confundirnos en lo que es un sistema y lo que es un aparato. ¿Está bien? Un sistema, como hemos dicho, va a ser un conjunto de órganos similares, homogéneos, que tienen una función común. ¿Ya? Sin embargo, un aparato va a ser un conjunto de órganos no necesariamente similares que puede que tengan una función común. ¿Está bien? Entonces ahí está la diferencia en si los órganos son similares o no. En este caso hablaremos de los órganos que son similares, específicamente los sistemas. Para entender mejor lo que he dicho, vamos a ver unos cuantos ejemplos. El de acá es el sistema esquelético. Se le dice sistema esquelético porque su órgano principal son los huesos. El tejido es el óseo. Principalmente también hay tejido cartilaginoso, pero predominantemente es tejido óseo. El de acá es tejido nervioso, por ende es el sistema nervioso. El de aquí es el sistema circulatorio. El endotelio que recubre los vasos es lo que va a predominar en este caso. El de acá es el sistema muscular. El órgano, el tejido que va a predominar es el músculo. Sin embargo, estos dos son diferentes. El aparato respiratorio y el aparato digestivo. Vamos a ver por qué. Estos van a ser aparatos porque el tejido de los pulmones es muy diferente al tejido de las vías respiratorias, por poner un ejemplo. Puede que haya más diferencias. Y el de acá es el aparato digestivo porque el tracto digestivo tiene un tejido muy diferente al tejido del hígado y de las vías biliares, que sin embargo también participan en una función que es la digestión. ¿Está bien? Entonces, por ese motivo es que esos dos no son sistemas, son aparatos. Lo que estamos viendo hoy día van a ser sistemas. Específicamente el sistema esquelético, muscular, circulatorio en esta clase y en la siguiente clase el nervioso y el linfático. Habiendo dicho esto, continuemos. Comencemos con lo que es el sistema esquelético. ¿Qué es? Es un conjunto de huesos y cartílagos que funcionan para el sostén, movimiento, protección y producción de células sanguíneas. Esto es el sistema esquelético. ¿Ok?
Ahora, para que vean sus componentes, les pongo un ejemplo. Esto, ya lo van a ver, es la cintura pélvica, que está formada por dos coxales, dos huesos coxales, o ilíacos y el sacro. ¿Ok? Aquí ven los huesos. Y a su vez, en la parte del pubis está comunicada a los dos coxales por un cartílago, que es la sínfisis del pubis. Como se dan cuenta, aquí están los huesos y aquí está el cartílago. Entonces, definamos qué es cartílago. El cartílago es básicamente tejido conjuntivo especializado. Habíamos visto que el tejido conjuntivo o conectivo es un tipo de los tejidos principales. Ya, el cartílago es uno de estos, pero especializado. ¿Ok? Y hay tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, el elástico y el fibroso. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Va a ser principalmente el tipo de fibras colágenas que tenga y la cantidad de matriz intercelular propia del cartílago que contenga. El cartílago hialino va a ser el cartílago que tengamos con mayor cantidad en el cuerpo humano. ¿Ok? Es el más abundante, posee fibras de colágeno tipo 2 y tiene una matriz intercelular abundante. ¿Está bien? Esa es la matriz intercelular. Después, el cartílago elástico no es tan predominante. También posee colágeno tipo 2 y la diferencia principal de eso es que también tiene fibras elásticas, ¿ok? Lo cual le da cierta flexibilidad a este tipo de cartílago, ¿ok? Su matriz es, digamos, semirrígida, no es ni muy abundante ni muy escasa. Y finalmente, el cartílago fibroso. El cartílago fibroso no tiene colágeno tipo 2, sin embargo tiene colágeno tipo 1 y es especial porque tiene una matriz intracelular muy escasa. El hueso. El hueso va a ser un órgano con una propiedad de dureza que esté formado por tejido conectivo especializado y a su vez este tejido especializado esté formado por una matriz ósea y células óseas. Cuando hablo de matriz ósea me refiero a dos componentes: al osteoide, que es un componente orgánico, y a las sales, que es un componente inorgánico. Habrán escuchado la hidroxiapatita. Y cuando hablo de células óseas me refiero a células tales como los osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, que ya lo van a ver cuando lleven histología del hueso. Se habrán preguntado desde hace un buen rato por qué he puesto un 206. Solamente como un dato curioso. El 206 es la cantidad aproximada de huesos que hay en el cuerpo humano. Es una pregunta típica que les hacen cuando les preguntan si están estudiando algo. Sí, estoy estudiando anatomía. Ah, ya una pregunta. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Y te quedas pensando, yo no lo sabía, ¿no? Pero es una pregunta básica, elemental. Aproximadamente tenemos 206 huesos en el cuerpo humano. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque hay huesos que se han ido perdiendo en el tiempo. Hay gente que tiene más huesos que otros. ¿Ok? Pero aproximadamente son 206. Ahora, quiero aprovechar esta imagen para que estudiemos los componentes y la estructura de un hueso. Este es un hueso largo y, como se dan cuenta, se divide en distintas partes. Primero, el centro se le va a llamar diáfisis. Y a medida que nos alejamos del centro, va a haber una parte que es la metáfisis a ambos lados y las epífisis. Una epífisis distal con respecto al tronco y una epífisis proximal con respecto al tronco. ¿Ok? Vamos a ver la diáfisis, que principalmente va a ser como un tubo hueco. Un tubo hueco que las paredes van a ser hueso. Posee paredes con hueso, que va a ser hueso compacto, hueso duro, hueso macizo. Y en el centro va a haber un componente que es la médula ósea. En este caso, médula ósea amarilla, porque ahí están las células sanguíneas y contiene tejido adiposo, una cierta cantidad. A medida que nos alejamos de la diáfisis y nos acercamos a las epífisis, vamos a ver que va a aparecer otro tipo de hueso, el hueso esponjoso. ¿Ok? Hay hueso compacto en los bordes, en la parte más externa, y hueso esponjoso en el medio. Es un tipo de hueso, como el compacto, sin embargo, es más poroso.
¿ok? No es tan macizo como tal. Y por lo mismo que es poroso, ahí va a haber también médula ósea. Sin embargo, es médula ósea roja, porque no posee células adiposas como tal, ¿ok? Son solamente células sanguíneas. Bueno, habiendo visto más o menos cómo es la estructura del hueso, quisiera estudiar un poquito la histología del hueso, cómo se ve más a detalle, haciendo un corte a esta altura, ¿ok? Si hacemos un corte de esa altura, vamos a ver esto de acá. Esto es el hueso compacto. Y como se dan cuenta, va a tener como unidad a la osteona o sistema de Havers, que son unas láminas circunferenciales que rodean unos componentes. Los componentes que discurren por estas osteonas se les va a llamar a las arterias, a las venas y los nervios, ¿ok? Esos tres componentes van a discurrir por las osteonas. Por ende, se puede decir que los huesos están irrigados y están inervados. Importante. Con respecto al drenaje linfático, es un punto aparte. No posee drenaje linfático como tal la parte central, pero sí la parte externa, el periósteo. Eso ya lo van a ver cuando vean histología. Simplemente era un alcance extra. Ahora, el hueso se va a dividir, se va a clasificar primero según su desarrollo en maduro e inmaduro y después según su forma. Comencemos con la clasificación del hueso según su desarrollo. Va a haber un hueso que sea inmaduro, vamos a decirle inmaduro como tal porque recién se ha formado y le falta que haya un proceso de remodelación interna ósea para que se formen osteonas. Aún no se han formado osteonas, sus células, sus láminas, sus fibras están desorganizadas como tal. Le falta la remodelación ósea. En cambio, en el hueso maduro, que es compacto y esponjoso, vamos a ver que en el compacto ya ha habido una concreta remodelación ósea interna en la cual se han formado osteonas. ¿Ok? Por ende, sus estructuras, sus componentes están más organizados. Y el hueso maduro esponjoso también ha habido una remodelación. Sin embargo, es una remodelación, digamos, externa como tal. No se han formado osteonas. Sin embargo, sí se ha osificado. Esa es la diferencia entre los huesos maduros y los huesos inmaduros. Aquí le falta remodelación. Le falta ese proceso para que madure, por así decirlo. Luego, hablemos de los tipos de huesos según su forma, ¿ok? Primero hay el hueso largo, que hayamos estudiado anteriormente, que posee una cavidad interna, una diáfisis, dos metáfisis y dos diáfisis, ¿ok? Un ejemplo es el húmero, que está en el brazo. Después otro hueso, que es el hueso corto, aquí está, como los huesos del carpo, por ejemplo, que tiene como particularidad que tiene tres dimensiones iguales, tanto alto, largo y ancho. Son muy similares esas dimensiones. Es casi como un cubo. Los huesos planos, como por ejemplo el esternón. ¿Ok? Este hueso plano tiene como particularidad que son altos, son largos, pero son, digamos, poco anchos. ¿Ok? Y si hacemos un corte, digamos a esta altura así, vamos a ver que tiene en el centro hueso esponjoso. O sea, habrían dos láminas de hueso compacto y en el centro un hueso esponjoso. ¿Ok? Luego están los huesos irregulares, ¿ok? Que son huesos con diferentes formas complejas, por ejemplo las vértebras, están en la columna vertebral. Y finalmente los huesos sesamoideos, que son un tipo de huesos especiales, que son medio redondos, medio ovalados y por lo general se forman en el medio de un tejido. ¿Ok? Por ejemplo, la rótula. Eso serían los tipos de hueso que hay. ¿Ok? Continuemos. Entonces, a ver, perdón por el cambio de ambiente, me percaté que había un problema en el audio, se escuchaba como un pitido, pero creo que ya está arreglado y bueno, podemos continuar. Articulaciones. ¿Qué es una articulación? Va a ser simplemente el punto de contacto entre dos elementos óseos.
elementos esqueléticos. ¿Está bien? Ahora, la articulación como tal, según el punto de contacto, se puede clasificar en dos tipos. Primero, una articulación sinovial, que es una articulación en la cual los elementos esqueléticos están recubiertos por un cartílago articular, donde la articulación está encapsulada por una cápsula articular, una membrana sinovial, y en el medio hay una cavidad con un líquido sinovial. ¿Está bien? Esto es una articulación sinovial. En cambio, una articulación sólida, sí hay un contacto directo entre ambos elementos esqueléticos por medio de un tejido conjuntivo. ¿Está bien? Esos son los dos tipos de articulaciones según su punto de contacto. Ahora, según su estructura y su función, hay otros tipos de articulaciones. ¿Está bien? Según su estructura, son sinovial, cartilaginosa y fibrosa. Según su función, diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Y ahora, dentro de cada uno hay géneros de articulaciones. ¿Está bien? Comencemos con la sinovial, que según su punto de contacto también es sinovial. Tiene esta forma, tiene una cavidad articular y tal. ¿Qué géneros hay? Primero, el género esférica o enartrosis. Por ejemplo, el fémur con el coxal. ¿Está bien? Hay una esfera que ingresa a una cavidad como tal. Les recomiendo que se aprendan esférica porque básicamente está diciendo la forma de la articulación y se puede deducir. Después, otro ejemplo sería el género condylea o elipsoidea, que es muy similar a la esférica, sin embargo, no es tanto una esfera y tampoco la cavidad tiene una cavidad tanto esférica. Un ejemplo puede ser el metacarpo con una falange proximal de los dedos. ¿Ok? Después, ¿qué más hay? El género troclear, angular o bisagra. Les recomiendo que se aprendan troclear, que es el más utilizado. Un ejemplo es con el húmero, que es un hueso del brazo, con la ulna, un hueso del antebrazo, o cúbito también llamado, ¿no? Que tiene una forma de bisagra, una tróclea. Después, el género trocoide, rotatoria, cilindroidea o pivot o pivote. ¿Ok? El atlas y el axis son dos huesos que tienen esa articulación, especialmente por el diente del axis, que es una especie de saliente que hay del axis hacia arriba, que comunica con el atlas en forma de pivote. Son dos huesos que están en la columna vertebral en la zona cervical. ¿Está bien? Les recomiendo que se aprendan trocoide y pivote o pivot. ¿Ok? Artrodia o plana. Es una articulación súper común en la cual dos elementos son planos y se articulan como tal. Por ejemplo, el acromion de la escápula o omóplato con la clavícula. ¿Está bien? Tienen esa articulación plana o artrodia. Finalmente, en las articulaciones de tipo sinovial, el último género sería el silla de montar o encaje recíproco. Se le llama así porque ambos son muy similares, ambos elementos óseos, al momento articular, y un ejemplo podría ser entre el trapecio que está en el carpo con el primer metacarpiano del pulgar, claramente, ¿no? Porque es el primer dedo. Luego continuamos con la articulación cartilaginosa, que tiene movimiento anfiartrosis, que es limitado. Diartrosis es un movimiento libre, mientras anfiartrosis es un movimiento limitado. Es de tipo compacta. ¿Por qué? Porque las articulaciones en contacto tienen tejido conjuntivo por medio. ¿Ok? El primer género es sincondrosis o primaria, que puede ser como la placa epifisaria, que es una placa de cartílago de crecimiento que está en los huesos largos especialmente, que van a permitir el crecimiento del hueso. ¿Está bien? ¿Qué característica tiene este género sincondrosis o primaria? Que inicialmente son anfiartrosis, tienen movimiento limitado y luego se van a fundir como tal y van a volverse sinartrosis, pierden el movimiento. La placa epifisaria, a medida que crecemos, se va osificando y pierde el movimiento. Igualmente, la articulación entre las costillas y el cartílago costal, esta articulación de acá es sincondrosis porque inicialmente no está fundido y poco a poco se va fundiendo y termina pareciendo uno solo.
y pierde el movimiento. Sería después una sinartrosis. ¿Está bien? Caso contrario pasa con la sínfisis o secundaria. Es una articulación muy similar al comienzo con la sincondrosis, sin embargo, esta nunca se va a fundir, se mantiene como tal. Tiene siempre un movimiento de tipo anfiartrosis. ¿Ok? Es de la cintura pélvica. Y como se dan cuenta, entre ambos pubis de los coxales se van a unir por la sínfisis del pubis. ¿Ok? Y ese es un tipo de sínfisis, su nombre lo dice. Otro ejemplo podría ser la articulación entre dos vértebras de una columna vertebral. Nunca se va a fundir, si se fundiese no nos podríamos mover, la columna estaría rígida. ¿Ok? Finalmente, la articulación de tipo fibrosa también es compacta porque tiene tejido conjuntivo por medio. La primera es el género de suturas, ¿ok? Que tiene varios subtipos. Primero la dentada o cerrada. Como se dan cuenta, tiene una especie de sierra al momento de unirse a las dos estructuras. Eso se ve principalmente en el cráneo. Mira, acá hay un ejemplo. Entre el hueso occipital y los huesos parietales, una sutura cerrada o dentada. Después la sutura biselada o escamosa. Como se dan cuenta, es una especie de bisel donde una estructura está por encima de la otra. La más conocida es la articulación que hay entre el hueso temporal y el hueso parietal, donde el temporal está por encima del parietal. ¿Ven aquí? Sería esa acá el temporal y el acá el parietal. También huesos del cráneo. Después esta de acá, que sería la sutura armónica. ¿Ok? Es casi como una articulación artrodio-plana, sin embargo, no es sinovial, sino es compacta. Hay tejido conjuntivo por medio y no está encapsulado. Un ejemplo podría ser las fosas nasales, ¿ya? Los huesos nasales, perdón, que están en la nariz. ¿Ok? Luego, la gonfosis, el género gonfosis, es cuando hay una clavija y una cavidad que se insertan, por ejemplo, los alvéolos dentarios, como se ve aquí claramente. Luego, la sindesmosis, que es de dos tipos, ligamentaria y membranosa. La ligamentaria es claramente los ligamentos que se encuentran entre ambas dos huesos. Por ejemplo, aquí la tibia y el peroné están unidos por un ligamento. ¿Ok? Muchos huesos están unidos por ligamentos, es un tipo de articulación. Y la membranosa es una articulación en el cual hay una membrana de tejido conjuntivo que une dos estructuras que son un poquito separadas, como la tibia y el peroné, o el radio y la ulna. ¿Ok? ¿Cómo se puede ver acá? Es una membrana que está entre ambas estructuras. Finalmente, la esquindilesis, que es una estructura, una articulación en la cual se caracteriza donde hay una cresta, como se ve aquí, una cresta, que está unida en una especie de surco, una cavidad. ¿Ok? Ese es un tipo de estructura, una articulación un poco conocida, por ejemplo, en el esfenoides, que es un hueso del cráneo, con el vomer, que lo van a ver cuando lleguen en cráneo. Es un poco difícil de ubicar. Y esos serían todos los géneros de articulaciones que existen, ¿no? Hasta donde he podido encontrar. Bueno, quisiera mencionar también que si les pregunta por una articulación, yo preferiría que lo digan completo. Tipo estructural, tipo funcional y género. ¿Ok? Por ejemplo, les piden la articulación entre el esfenoides y el vomer. Tiene que decir, es una articulación estructuralmente de tipo fibrosa, funcionalmente de tipo sinartrosis y de género esquindilesis. Hablen completo cuando les pidan una articulación y sacarán un 20. ¿Ok? Ok, y solamente si no lo mencioné, quiero decir que funcionalmente diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis me refiero al movimiento que tiene cada articulación. Los diartrosis tienen movimiento libre, los anfiartrosis tienen movimiento limitado y los sinartrosis no tienen movimiento como tal. ¿Está bien? Faltaba mencionar solamente eso. Entonces continuamos con lo que es el sistema muscular. ¿Ok? Comencemos definiéndolo. ¿Qué va a hacer? Va a ser el conjunto de tejidos musculares o músculo como tal, formados por miocitos capaces de utilizar el ATP para generar movimiento. Esto es mediante dos proteínas que tiene, que son la actina y la miosina principalmente. Y más o menos el sistema muscular corresponde al 45-50% de la masa corporal.
¿ok? Básicamente, el sistema muscular va a ser el conjunto de músculos que recubren el cuerpo y que permiten el movimiento. ¿Está bien? Miren, igualmente he colocado aquí un número que es 650. ¿Cuántos músculos hay en el cuerpo? Aproximadamente 650 músculos. ¿Está bien? Igualmente que en los huesos hay ciertos músculos que son vestigiales y que se van perdiendo en el tiempo. ¿Ok? Bueno, aquí hay una imagen de el sistema muscular del hombre y el sistema muscular de la mujer. Como se dan cuenta, es muy similar. Sin embargo, el hombre posee más musculatura que la mujer en la mayoría de los casos. Estas son las mamas, no son músculos, son tejido adiposo, pero igual están representadas en este esquema. ¿Ok? Bueno, esta imagen representa un sarcómero. ¿Ok? Un sarcómero es una unidad funcional de la célula muscular en la cual están las proteínas, los filamentos de actina y los filamentos de miosina, que utilizan ATP para poder generar esta contracción del músculo. Gracias al ATP estamos continuamente movilizándonos, haciendo que el músculo se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje. ¿Okay? Aquí se está contrayendo y después se relaja. ¿Está bien? Bueno, ahora los músculos se van a clasificar en dos tipos principalmente, el músculo liso y el músculo estriado. El músculo liso, ¿qué es? Básicamente es un músculo que no posee estrías transversales. Las fibras del músculo liso son medias fusiformes, medias alargadas y con terminaciones puntiagudas. Y este músculo liso tiene inervación autónoma visceral, es decir, no es voluntario, sino es involuntario. Y por lo mismo tiene contracciones que son, digamos, lentas y son más sostenidas en la mayoría de los casos. Luego, existe el músculo que es estriado. El músculo estriado, en cambio, va a tener sus fibras muy largas, muy largas, y poseen estrías transversales. Aquí se ven las estrías transversales, ¿okay? Que no había en el músculo liso. Y es un músculo que tiene inervación somática, es voluntario, podemos controlar el movimiento de estos músculos. Es la gran mayoría de los músculos, ¿okay? Que tenemos en el cuerpo humano. Dentro del músculo estriado está el músculo estriado esquelético, estriado visceral y estriado cardíaco. ¿Ok? Esto es dependiendo a qué fibra, a qué está unido el músculo. ¿Ok? Si el músculo está unido a un elemento óseo, se le llama músculo estriado esquelético. Si el músculo está unido, por ejemplo, a una víscera, que también hay, no todas las vísceras son músculo liso, también hay músculo estriado, se le llama músculo estriado visceral. Y si está unido o está en el corazón, se le llama músculo cardíaco. ¿Ok? Aquí está el músculo cardíaco, como se dan cuenta, es también con estrías transversales, pero es ligeramente diferente, ¿no? Luego, también hay que ver, este es un músculo, distintas estructuras importantes a nivel nervioso, ¿ok? Que son los usos musculares. ¿Qué es un uso muscular o uso neuromuscular? Simplemente va a ser un receptor sensorial nervioso que va a permitir detectar los cambios de longitud del músculo. El músculo puede estar en estado relajado con mayor longitud o contraído con menor longitud, y una vez que recibe esos estímulos sensoriales, ese estímulo de menor longitud del músculo lo va a transmitir al sistema nervioso central, al encéfalo y la médula espinal. ¿Está bien? Simplemente nos va a dar esa información, de tal forma que nosotros propioceptivamente nos estamos dando cuenta sin mirar que el músculo está relajado o está contraído. Eso es gracias a los usos musculares. Con propioceptivo me refiero a que inconscientemente podemos determinar sin ver si el músculo está contraído o está relajado. Esa es la propiocepción, ¿ok? Y eso es gracias al uso muscular que hay aquí. El uso muscular va a contener en su interior, como se ve aquí, van a haber fibras musculares. También hay músculo, solo que es un músculo especializado, se le llama músculo intrafusal. Hay entre 8 y 10 músculos intrafusales. Los músculos que están en la parte exterior, que ayudan a la contracción, se le llaman músculos extrafusales porque están fuera del uso muscular. ¿Ok?
Y finalmente también va a haber una especie de huso, simplemente que está en el lado del tendón. Se le llama órgano tendinoso de Golgi, que es muy similar al huso muscular, sin embargo no va a determinar si el músculo está contraído o relajado, sino va a recibir información de tensión de los tendones, ¿ok? Mientras el huso muscular aporta información de longitud del músculo, el órgano tendinoso de Golgi va a permitir aportar información de la tensión del músculo, ¿ok? Estos dos, tanto el huso muscular como el órgano tendinoso de Golgi, nos va a permitir tener esa especie de propiocepción, esa capacidad que tenemos de poder determinar cómo estamos espacialmente sin siquiera vernos. ¿Está bien? Eso es. Entonces, finalmente, vamos con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio va a ser una red compuesta por vasos y corazón encargados de bombear, transportar y recoger la sangre por todo el cuerpo. Esta es una imagen representativa del corazón y los vasos. El sistema circulatorio en general, como se ve, el corazón está a la altura del tronco, del tórax, en el mediastino. Los diferentes vasos como arterias que están representadas en rojo y venas que están representadas en azul, y los capilares que no se ven pero son más delgaditos y están comunicando las venas con las arterias. ¿Ok? Comencemos con el corazón. El corazón va a ser simplemente un órgano muscular encargado de recoger la sangre y bombear la sangre hacia el resto del cuerpo. ¿Ok? Como se ve aquí, el corazón posee 4 cavidades, 2 aurículas o atrios y 2 ventrículos como tal. La aurícula derecha o atrio derecho, la aurícula izquierda o atrio izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Cómo funciona el corazón como tal? Las aurículas van a recoger la sangre por presión y van a contraerse, y por presión también van a llevar la sangre hacia los ventrículos. Los ventrículos también van a contraerse y por presión van a liberar la sangre hacia el resto del cuerpo por los grandes vasos. ¿Con grandes vasos a qué me refiero? Por ejemplo, al callado de la aorta, a la aorta como tal, el callado de la aorta y el tronco pulmonar. ¿Ok? La aorta lleva la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, y el tronco pulmonar la sangre desde el corazón hacia los pulmones. ¿Ok? Entonces continuemos. ¿Qué tipos de vasos tiene el sistema circulatorio? Hay 3 principales: arterias, venas y capilares. Cuando me refiero a arterias, su definición literal es aquel conducto que va a transportar sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Eso es la definición de arteria. No que sea oxigenada, no que sea roja, ¿ok? Simplemente que transporte sangre del corazón al resto del cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque también hay arterias que transportan sangre no oxigenada, que son azules, por así decirlo. Por ejemplo, el tronco pulmonar. El tronco pulmonar es una arteria, ¿ok? La arteria pulmonar también se le llama, y transporta sangre del ventrículo derecho, sangre desoxigenada, hacia los pulmones para que se oxigene. Otro ejemplo, la arteria umbilical en el caso de las gestantes, ¿ok? Después, venas. Las venas va a ser un conducto que va a transportar la sangre del resto de los tejidos, o sea, de los tejidos en general, hacia el corazón. No que sea azul, no que sea sangre desoxigenada, ¿ok? Eso ténganlo muy claro. ¿Por qué? Porque también hay venas que transportan sangre oxigenada. Por ejemplo, las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a ser venas que transportan sangre de los pulmones hacia la aurícula derecha, ¿ok? La sangre recién oxigenada por hematosis en los alveolos pulmonares va a pasar a las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, para que después vaya al ventrículo izquierdo y vaya al resto del cuerpo. También otro ejemplo, la vena umbilical, que también transporta sangre oxigenada en las gestantes. ¿Ok? Bueno, continuemos. Finalmente, capilares, que van a ser conductos que están compuestos por endotelio, tal cual,
y comunican las venas y las arterias, ¿ok? Las van a comunicar y también, como son delgadas, van a poder difundir, transportar distintas nutrientes, sustancias de desecho, oxígeno, por ejemplo. Como se dan cuenta, aquí está la vena, arteria y capilar, ¿ok? La vena, como ven, tiene una túnica más delgada, una capa más delgada que la túnica media, pero un lumen más amplio. Y también van a ver que posee válvulas, ¿está bien? Válvulas que permitan el flujo unidireccional de la sangre. Las arterias, además, como ven aquí, tienen un lumen, un calibre más delgado, soportan más presión y tienen también una túnica media, músculo más grueso, más amplio. Finalmente los capilares, como se ven aquí, son simplemente una capa de tejido endotelial en la cual va a permitir la difusión de distintos componentes, ¿ok? Ahora, cada componente, especialmente vena y arteria, van a tener diferentes calibres. La arteria comienza como la aorta, que es lo más grueso que hay de arteria, y la vena va a terminar como la vena cava, que también es lo más grueso que hay, ¿ok? La arteria, a medida que va discurriendo la sangre, se hace más delgada, y la vena, a medida que va ingresando la sangre, se hace más gruesa. Esa es una diferencia clara. Bueno, ahora vamos con lo que son las capas o las túnicas de los vasos sanguíneos. Comencemos con la túnica adventicia. Hay tres túnicas: adventicia, media e íntima. La túnica adventicia o túnica externa no va a ser más que tejido conjuntivo laxo, ¿ok? Que va a recubrir tanto las arterias como las venas, ¿ok? Después, la túnica media va a tener dos componentes. Primero tiene una capa elástica externa fenestrada, eso indica que es porosa, tiene espacios, tiene huecos, y una capa que es muscular lisa, ¿ok? Que es predominante en las arterias, porque las arterias soportan más presión. Y si por A o B motivos la sangre no llega a la parte del cuerpo que debería, el músculo se va a contraer y va a permitir que la sangre llegue a donde tiene que llegar, al tejido que tiene que dar oxígeno, ¿ok? Después la túnica íntima. La túnica íntima va a tener varias capas. Primero, externamente, una capa elástica, ¿ok? Después una capa de tejido conjuntivo, laxo, y después una lámina basal y tejido endotelial, epitelio. Como se dan cuenta, el capilar está compuesto únicamente por epitelio, ¿ok? Y como había mencionado, el epitelio es más amplio en las venas tienen más lumen, más calibre, ¿ok? Y tienen válvulas para que tengan un verdadero flujo unidireccional. ¿Con qué me refiero a esto? Las venas que transportan sangre de los miembros inferiores al corazón, del pie al corazón, van a tener que soportar la gravedad, ¿ok? La gravedad va a impedir que la vena transporte sangre de abajo hacia arriba. Por eso hay válvulas unidireccionales, para que una vez que la sangre ascienda hacia el corazón de los miembros inferiores, ya no retroceda, sino se mantenga, a pesar de que la gravedad esté intentando retroceder la sangre, ¿ok? Esa es la función de las válvulas que tienen las venas. No hay en las arterias, solamente en las venas. Finalmente vamos a ver lo que es la circulación. La circulación va a ser el trayecto que recorre la sangre a través del cuerpo. Hay una circulación general o mayor, que es la que se da entre el corazón y el cuerpo, y la circulación menor o pulmonar, que se da entre los pulmones, ¿ok? La sangre del corazón a los pulmones y el pulmón al corazón. Comencemos con la circulación general o mayor. La circulación general o mayor va a comenzar cuando la sangre se va a expulsar del corazón por el ventrículo izquierdo, que viene de la aurícula. La sangre viene de la aurícula, llega al ventrículo izquierdo y va a transportar la sangre hacia el resto del cuerpo por medio de la aorta. ¿Ok? La aorta va liberando más arterias de menor calibre, hasta que finalmente llegan a capilares, donde se va a dar la hematosis para un intercambio de oxígeno hacia los tejidos, ¿ok? Una vez que por medio de los capilares pierde el oxígeno en la sangre desoxigenada va a regresar por las venas, formando poco a poco las venas
de mayor calibre, que son la vena cava inferior y superior, y van a llegar a la aurícula derecha para volver al corazón. Una vez que llega al corazón, comenzamos con la circulación pulmonar. La circulación pulmonar va a comenzar en el tronco pulmonar, que va a transportar la sangre desoxigenada, es una arteria, la arteria tronco pulmonar, transporta sangre sin oxígeno hacia los pulmones para que se pueda dar la hematosis y oxigenarse la sangre por los alvéolos pulmonares al momento de respirar. Después la sangre oxigenada vuelve por las venas pulmonares, que son 4, hacia la aurícula izquierda y termina la circulación pulmonar. Como se dan cuenta, son 2 circulaciones que hay, la menor que es de pulmón a corazón y la mayor que es de corazón al resto del cuerpo. Y bueno, eso sería todo. Finalmente bastaría dar la bibliografía que he consultado para hacer esta sesión número 3. Finalmente esta es la bibliografía que se ha consultado. Y antes que nada quisiera darles gracias a ustedes porque se ha notado mucho su apoyo por medio de las redes como Instagram, por medio de WhatsApp y de YouTube. Y muchas gracias nuevamente. Y nada más que decirles que cualquier cosa que necesiten, si desean que haga otra parte del curso como algo extra, también se puede hacer. Simplemente es cuestión de pedirlo. Cualquier duda también en los comentarios o me pueden escribir por el correo personal y les voy a responder con todo gusto. Espero que les haya gustado y nada, gracias, cuídense.